Autor confeso de 13 asesinatos en el siglo XIX, pero también bordaba y cosía. La reina Isabel II le salvó la vida. Acompáñame a conocer la historia real y jamás contada del hombre lobo de Allariz. El 18 de noviembre de 1809, en la aldea de Regueiro, ubicada en Galicia, nació una niña rubia, de facciones suaves y muy pequeña. Sus padres, Miguel Blanco y María Rosamanta, le dieron el nombre de Manuela Blanco Rosamanta. Y a sus 8 años, descubrieron que esos delicados rasgos no pertenecían a una niña, sino a un niño delgado y de muy baja estatura, al que rebautizaron como Manuel Blanco Rosamanta. Recientes estudios llevados a cabo indican que estamos ante un claro caso de hermafroditismo, es decir, Manuel tenía sexo femenino, pero segregaba una gran cantidad de hormonas masculinas y tenía episodios de agresividad. La vida de Manuel transcurrió de forma tranquila, luego de haber superado la confusión inicial respecto a si era niño o niña. Se puede considerar como un privilegiado de la época, puesto que sabía leer y escribir. Además de que a corta edad ya tenía un oficio. Manuel sabía coser y era sastre. A los 22 años contrajo matrimonio por primera y única vez, con Francisca Gómez Vázquez. Y tan solo a un año de celebrado el matrimonio, Francisca muere. La vida de Manuel, a partir de ese momento, dio un vuelco rotundo. Manuel dejó de vivir en un solo lugar y se dedicó a la venta ambulante. Sus recorridos en principio se daban en la zona de Esgos y posteriormente se trasladó por toda Galicia. Era un hombre a los que los otros hombres no le temían porque creían que era afeminado. Nuevamente conectó con sus destrezas y se convirtió en tejedor, un oficio que solo tenían las mujeres de esa época y que fue así como ganó la confianza de todos. Tal era la seguridad que inspiraba, que las mujeres atravesaban los bosques en su compañía, considerando que eso era menos riesgoso que ir solas, hasta que, de un momento a otro, comenzaron a pasar cosas extrañas a su alrededor. A los 35 años fue acusado de su primer asesinato. Se trataba de Vicente Fernández, un alguacil de León que lo intentó embargar por una deuda de 600 reales. A pesar de haber sido condenado a 10 años de prisión, Rosamanta logró escaparse. Fue declarado en rebeldía. Se emitió una orden de búsqueda y captura, la cual logró evadir, escondiéndose por meses cerca de la frontera con Portugal, y estuvo criando ganado, trabajando, como si nada hubiera pasado. Después de eso se dio la segunda transformación. Se hizo llamar Antonio Gómez. Ahora se encontraba en la zona de Rebordechao e hizo lo que mejor sabía hacer: actuar como un hombre amable, decente y particularmente conectado con las mujeres por su oficio de tejedor. Rosamanta se empezó a integrar en el pueblo y rápidamente fue aceptado. Manuela García Blanco, junto a su hija, quería buscar un futuro mejor fuera de Galicia y encontrar una buena casa en la que poder servir. Para ello quería ir a Santander y Rosamanta, al que todos consideraban un buen conocedor de los caminos, se ofreció a guiarlas hasta el lugar, donde les prometió que conseguirían un buen trabajo en la casa de un cura que era amigo de él. Pasaron algunas semanas y nadie sabía nada de Manuela y su hija, hasta que un día Rosamanta apareció en el pueblo con una carta manuscrita por Manuela, donde contaba que había conseguido trabajo en una gran casa donde le pagaban muy bien y que estaba muy cómoda junto a su hija. Por supuesto que las buenas noticias eran totalmente falsas. La carta no había sido escrita ni por Manuela
ni por su hija. Y quien escribió de puño y letra ese papel fue el mismísimo Rosamanta, quien entregó estas noticias a la familia para no levantar sospechas, pero el crimen ya había sido concebido. Fue durante esos años que cometió los 13 asesinatos por los que sería acusado. 9 de ellos eran miembros de la misma familia, los García Blanco y Rúa. Todas las muertes eran de mujeres y niños, que casualmente atravesaban los bosques de Redondela y Agostios junto a Manuel. Luego de sus desapariciones, las familias de estas personas recibían cartas donde supuestamente sus familiares desaparecidos les hacían saber que habían decidido establecerse en otros sitios y les contaban que todo estaba bien, que tenían trabajo y la oportunidad de crear una nueva vida. No pasó mucho tiempo cuando las sospechas sobre Manuel se hicieron cada vez más fuertes. Incluso se decía en Portugal y España que Manuel vendía jabones con la grasa de los cuerpos a los que les había quitado la vida. Incluso una mujer declaró que le había comprado un vestido a este hombre y que ese vestido pertenecía a una de sus víctimas. No fue sino hasta el 2 de julio de 1852 que Manuela, Manuel, Antonio o el nombre que quieras ponerle, fue apresado por la Guardia Civil en Toledo y trasladado a Leariz para ser juzgado. En ese momento, con toda tranquilidad, confesó sus crímenes y dijo que los había cometido debido a una brujería que le habían hecho. El efecto de dicha brujería era que lo hacía convertirse en hombre lobo, y cuando se estaba transformando, atacaba a quien tuviera cerca debido al hambre salvaje que debía saciar. Junto a estas declaraciones contó: la primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con 2 lobos grandes, con aspecto feroz, y de pronto me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones. Me revolqué 3 veces sin control, y a los pocos segundos, yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2, hasta que volví a recuperar mi cuerpo. Los otros 2 lobos venían conmigo. Yo creía que también eran lobos, pero cambiaron a forma humana. Eran 2 valencianos, uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro, y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. En este juicio el fiscal le pidió a Rosamanta que por favor se transformara frente a todo el tribunal, y Rosamanta le respondió que la maldición duraba tan solo unos años, que ya se había transformado lo suficiente y que ahora ya no podía hacerlo. Todo parecía un cuento de muy mal gusto, hasta que el 12 de septiembre del mismo año se ordenó una investigación en la Sierra de San Mames. En ese lugar se encontraron restos de los cuerpos desaparecidos, con muestras de haber sido atacados por lobos. Esto aterrorizó a todos los que integraban la investigación. Se abrió una causa judicial, específicamente la 1788, contra el hombre lobo. Dicha causa estaba conformada por 2000 páginas y actualmente se puede ver en el archivo histórico del Reino de Galicia, en La Coruña. Manuel se convirtió en el hombre lobo de Aliariz porque fue juzgado en ese lugar. Fue condenado a la pena del garrote vil por las muertes de los miembros de la familia García Blanco y Rúa. Las otras muertes no pudieron ser probadas como de su autoría, y su abogado estuvo todo el juicio diciendo que su defendido no podía ser juzgado porque era un enfermo mental. El 9 de noviembre la pena del garrote vil fue conmutada por la mismísima reina Isabel II y cambió a cadena perpetua. La reina creyó que Rosamanta tenía problemas psicológicos que debían ser estudiados. Ese problema es hoy en día conocido como licantropía clínica. Algunos apuntan que murió en la prisión de Allariz a manos de sus compañeros de celda. Otros que se escapó
y huyó a los bosques que tanto conocía. E incluso hay expertos que señalan que murió en 1863 de un cáncer de estómago en una prisión de Ceuta. Sea como sea, incluso aún hoy, en los montes de Orense, cuando surge la luna llena, aún se escucha el aullido del hombre lobo de Aliariz. Otro informe de no labura nadie, no labura nadie, no labura nadie.